¿Cómo están amigos de Caribe News? Escucha, qué placer saludarlos. Yo me encuentro acá en México, en el norte de México, específicamente pegado a la frontera con Texas, pero hoy tenemos dos invitados, bueno, un invitado y uno que frente a nosotros. Nos vamos a ir hasta Madrid y nos vamos a también comunicar en Valladolid, donde nacieron los reyes, me dice ahí mi querido Julio. Vamos a tener un invitado que se llama Julio Valles, considerado el terror de los sommeliers, porque caray, es un hombre que sabe tanto de gastronomía y tanto de vino, que le vamos a pedir a nuestro presidente, mi querido y fino amigo hasta Mario José Carlos Santiago, que nos presente al invitado de hoy, porque es un invitado muy, muy especial y que además es presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía. Así que adelante, José Carlos, presenta a nuestro invitado, por favor. Bueno, yo es que no tengo palabras para poder presentar a una persona de la calidad humana y la calidad profesional que tiene Julio Valles. Julio Valles no solamente es presidente de la Academia Castellano-Leonesa, sino que también es miembro de la Real Academia de Gastronomía Española. Al Así mismo es. tiempo, también nos acompaña con su acervo y su buen hacer, porque es un escritor e historiador. Un conocedor de la gastronomía española y de la gastronomía del centro de nuestro país, que a fin de cuentas es un origen importantísimo, no solamente por la parte vitivinícola, sino también, evidentemente, porque los castellanos son gente seria, seca, eh, no demasiado rumberos, como dirían en América, pero sí que con un carácter súper llano y directo. Esas cosas que a Julio Valles le hacen un ser especial, entre ellas, y por eso vamos a empezar a hablar, porque también es presidente del Consejo Regulador del Vino de Cigales. Y el vino de Cigales, yo creo que mejor que nadie nos lo puede explicar él. Así que, Julio, explícanos por qué la Ribera del Duero, en esa ribera tan maravillosa en Valladolid, en nuestra tierra, en nuestra provincia, y conviven dos denominaciones de origen como la de Cigales. Bueno, conviven como. Bueno, nos vas a explicar cuántas son. ¿Cuántas son? Y Sí. tú presides una de ellas. Así que, por favor, Bueno, empieza hablando de Cigales y de la más sí. conocida. Bueno, yo presidía, porque ha habido cambio hace unos meses y ya no soy presidente. Lo que pasa que ellos allí me consideran el embajador del vino clarete, que yo llamo, ¿no? Del gran vino de Valladolid. Valladolid es la única provincia española que tiene 5 denominaciones de origen. 5. ¿Eh? Tiene una que se llama León, otra que se llama Cigales, otra que se llama Rueda, otra que se llama Ribera Duero y otra. Las 5 conforman, y luego Cigales, las 5 conforman eh, un elenco de denominaciones de origen muy, muy, muy variadas. ¿Eh? Y también tenemos una parte de toro. ¿No? Entonces, entre todas, cada una tiene sus características especiales, pero singularmente aquí en Valladolid, el vino de Cigales le consideramos el vino de Valladolid, el vino de toda la vida, el clásico clarete. Es un vino que es súper famoso, que le citaba Cervantes en sus obras, decía que de Valladolid las dos características tenía que ser blanco el pan y aloque el vino. Aloque era el nombre que se daba al vino en el siglo XVI, ¿no? XVII. Entonces, además, Cigales, que es conocida sobre todo por los vinos claretes, desde luego sus mejores vinos sin duda son los tintos, que se conocen muy poco. ¿Por qué son mejores los tintos? Por una razón muy sencilla. Eh, la edad media de los viñedos de donde se hace el tinto se aproxima a los 75 años, cosa que en Ribera Duero no hay, nada más que unas poquitas parcelas de Vega Sicilia, Protos y tal, una serie de sitios. Los demás son todas muy modernas, al decir muy modernas hablo de 30 o 35 años para acá, pero las de Cigales son de 70, 80, 90 y 100 años, lo cual le da una calidad a los vinos que no tienen los demás. Además tiene Pero otra perdóname, característica perdóname especial, que que son te muy baratos. corte y te diga algo que creo que es muy importante que aclaremos a nuestros lectores.
y a nuestros seguidores, que no son solamente conocedores del vino, hay otros que no tienen la potencia en el conocimiento que tú puedas tener. ¿Qué es un vino clarete y por qué tiene esa denominación exclusiva en el mundo, directamente Valladolid? Ahora, el clarete no solamente es en Valladolid, pero fundamentalmente en Valladolid, es un vino que es un vino siempre multivarietal, ¿eh? No es un rosado, sino los rosados son vinos claros que se hacen solo con vino y uvas tintas. Sin embargo, los claretes hay que hacerles con uvas tintas y uvas blancas. Forzosamente tiene que ser varietal. Y el color lo cogen no tan oscuro como los tintos porque incorporan uva blanca. Esa es la característica del Treda. Es un vino que se elabora exactamente igual que un tinto, pero simplemente que lleva uva blanca, lo cual le impide que tenga todo el color tan oscuro. Esa es la ¿Y característica del Treda. y qué es lo que, cómo se siente en boca ese vino comparado con un blanco o con un tinto? Bueno, es un vino muy fresco, es un vino muy agradable, que combina la potencia y los taninos que tienen las uvas tintas, con la fruta que tienen las uvas blancas, ¿eh? Sobre todo, además, estos claretes se hacen también con uvas blancas de 60 y 65 años. O sea, son unos vinos de mucha potencia. Normalmente los rosados son vinos que duran un año, a veces no llega ni al año porque a partir de ahí se van hacia abajo y sin embargo yo estoy bebiendo ahora claretes de hace 3, 4 y 5 años y están estupendos, igual que un tinto. O sea, que pretenderían ser incluso vinos que pueden ser reservas. Sí, 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 se puede ser. Incluso en este momento hay bodegas de cigales que están haciendo vino ya fermentados en barrica y cuidados en barrica. Yo creo que no es necesario para el caso de los claretes, pero bueno, hay algunos que lo están haciendo, sí. Y si tuviese que decir qué diferencia puede haber entre un tinto de Cigales y un tinto de Ribera del Duero, teniendo en cuenta que las tierras pueden estar a escasos kilómetros una de otra. Sí, de hecho, por ejemplo, hay una bodega de un pueblo que se llama Valoria la Buena, que está a 25 kilómetros de la raya de Ribera Duero, o sea que están muy cerquita, y todos en torno del Pisuerga y el Duero, que los terrenos son muy similares. La diferencia es, como he dicho, la antigüedad de las cepas, ¿eh? Y ligeramente hay un pelín más de soleamiento en Cigales que en la Ribera Duero, sobre todo la Ribera Duero del norte, que ya pega con Soria, ¿no? De la misma forma que Toro, por ejemplo, pues tiene más soleamiento que Cigales, porque está un poquito más al sur. Esas pequeñas diferencias de sol, que a lo mejor son 20, 25, 30 horas más al año, que parece que no son muchos, influyen en la maduración de la uva y por lo tanto después en el vino. Entonces diríamos que quien no consume un Cigales es porque no lo conoce, Exacto, porque porque no lo conocen. ¿Y sabes por qué exceptuando las tiene? tres grandes bodegas, ¿Sabes por qué? Pero vas a ver, porque tiene un gran defecto. Y es que Cigales vende joyas a precio de bisutería. Y eso no se lo cree la gente. O sea, bueno, tú vas aquí a Corte Inglés o a una gran, no sé, a Carrefour, a cualquiera, y ves en los lineales un vino clarete de Cigales y lo tienes a 3,25, 3,50, 4 euros como máximo. Al lado tienes uno de la Ribera Duero que vale 8 o 9. Y un poco más allá a la derecha tienes otro de Navarra, por ejemplo, que vale 12. Alguien que quiera comprarle uno de esos dice, hombre, el de 4 seguro que no puede ser. Y entonces no lo compran. Y sin embargo, ese de 4 que tenemos a la izquierda ha ganado 12 premios, ¿eh? Entre ellos muchos en Francia y los otros no. Lo que pasa es que es normal. Tú, si ves una joya que dicen que es de muy buena de oro y te vale 17,50, dices, pues oiga, no puede ser. Ese es uno de bueno, sus pues grandes entonces defectos, por lo que el yo he plan de batallado, marketing, el plan de batallado marketing tendrá que cambiar. hasta el máximo.
Pero tú Pero bueno, sigues en la presidencia de la denominación de origen. no, yo sigo siendo, bueno, miembro porque he sido un poco casi nombrado como embajador del Clarete, que es por lo que ellos me dijeron, pero no, ahora hay otro presidente. Pero vamos, el lunes voy a estar en la presentación de la añada y al otro lunes siguiente voy a estar en un congreso de rosados que se hace aquí en el Castillo de Fuensaldaña. O sea, y siempre Bueno, estoy invitado por la propia denominación de origen. y ahora, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu vida y la tapa? O sea, ¿cómo eres un hombre tan importante para el mundo de la tapa? ¿Y cómo conseguiste que un grupo, o conseguisteis un grupo de personas que Valladolid fuese la capital de la tapa del mundo? Bueno, llevamos muchísimos años, llevamos estando ahí en el candelero ya 17, 18 años. Pues a base de que aquí en Valladolid, sobre todo en la zona próxima al centro, la Plaza Mayor y son las aledañas, hay muchísimos bares que se han ido especializando en hacer esa pequeña tapa. En principio fue una especie de salvación. Aquí, cuando en muchos sitios de España, cuando pides un vino, te ponen una cosita con el vino, ¿no? Pues aquí los hosteleros no se conformaban con eso. Preferían, en lugar de ponerte una cosita, que es pues una patata frita o una cebollita o una aceituna, pues prefirieron hacer cosas más singulares y empezaron a hacer creaciones para que eso acompañara verdaderamente al vino. Y de esa forma incluso les permitiera, además, incluso cobrarlo, ¿no? En algunas veces. Y eso le dio una singularidad muy grande. Se empezó a hacer un curso en la que se invitaba a restaurantes de toda España a que participaran con sus tapas y durante 17 años se ha venido realizando. Luego, a través de la Escuela Internacional de Cocina, de la que yo fui asesor, allí hacíamos un campeonato mundial de alumnos de escuelas de cocina, que hacían tapas eh, con las ideas que tuvieran de sus respectivos países, pero con productos españoles. Esas dos potencias hizo que Valladolid se convirtiera en lo que aquí se dice capital mundial de la tapa, pero que cada año reúne a las 50 o 55 mejores, teóricamente, bares de España de tapas y compiten todos por Hace dos esa. años, hace 2 años fue México el país ganador de la tapa. Y Así es, fue sí, sí, con una tapa muy mexicana, nunca mejor dicho, muy no por mexicana. el contenido, no por el contenido, sino por la presentación. Se presentaba con una Catrina, Sí, una diosa de la muerte, una calavera, así. evidentemente, muy bonita y muy presentada. Bueno, y el pincho era verdaderamente espléndido, ¿eh? Eh, Espléndido, sí señor, la verdad es que espléndido. además Valladolid y Guanajuato están hermanados, ¿no? Y todos los años se celebra un encuentro. Guanajuato vienen a Valladolid al campeonato de pinchos, que es la primera semana de noviembre, y luego pues una delegación de Valladolid pues va a Guanajuato y hace alguna. Yo he estado hace 3 años, estuve yo allí también haciendo una cosa sobre enoturismo en, en San Miguel de Allende y bueno, pues tiene Valladolid y Guanajuato tiene una especial vinculación, ¿no? Aparte de la vinculación de Guanajuato con Cervantes, ¿no? Y con el Quijote. ¿Nos recuerdas quién ganó este año? O sea, ¿qué Pues, etapa ganó este año? ¿eh? Pues ya no me acuerdo qué más, ¿no? Porque ha habido tantas tan estupendas y ahora mismo no recuerdo quién Bueno, ganó. Pero yo, sí que recuerdo el que ganó hace 2 años, que además le disteis vosotros un premio ¿eh? el De excelencia, corchifrito, el que fue corchifrito. el cochifrito, exactamente. Ese verdaderamente tuvo una potencia muy grande, aparte de que la persona que lo hizo, Emilio, es un estupendo cocinero y una persona verdaderamente notable.
un creador de la tapa y el corchifrito para que lo puedan conocer nuestros seguidores. Era un pincho, una tapa que estaba hecha con cerdo y con forma enrollada, con forma de corcho, similando, imaginando un corcho, y grabado a fuego, como en un corcho, las letras corchi frito. Realmente es una de las tapas, a mí es la tapa que más me gustó con diferencia. Y realmente pienso que Excelencias le dio evidentemente un premio, lo merecía Emilio, y lo merecía su creatividad y su unión y fusión de lo que fue, de lo que es el vino de Valladolid Sí, sí. y la comida típica de Valladolid también. Así que esto estamos. Háblame de las orejas de cerdo. Háblame de cómo se come en Castilla, no solamente el cordero, sino cómo se come el cerdo y cómo se come todo el cerdo. Hay en Burgos presume de su morcilla, pero yo creo que en Valladolid podemos presumir de muchas cosas, ¿no? Cuéntame. Vamos a ver. En Valladolid sí podemos presumir de muchas cosas y nosotros desde la Academia de Gastronomía que yo presido, lo que hacemos es potenciar algunos productos muy en especial. Por ejemplo, en Valladolid había unos magníficos torrendos, pero hace ya 6 años le dimos el premio al mejor, al que consideramos que era el mejor torreno de Castilla y León, que es el torreno de Soria. Entonces, cuando le dimos nosotros el premio, Torreno de Soria fabricaba más o menos 400.000 kilos de torrenos. En este momento, este año, han pasado de los 2 millones de kilos el año pasado. Ha sido un éxito impresionante. Es un producto bueno, que prácticamente es inigualable en ese aspecto. Además, hicimos una cosa fue, consiguió que hermanar el vino de Cigales con el torreno de Soria, que le van muy bien. Y uno y otro de la mano, pues hemos conseguido el que los dos productos se conozcan definitivamente. Ahora, en las últimas Julio, elecciones hemos dado un premio, por ejemplo, al hornazo de Salamanca, ¿eh? Que es una especie de empanada rellena de productos de cerdo y tal. Tenemos también premios a la morcilla de Burgos, etcétera. Tenemos tantísimas cosas que no sabría eh, qué, qué destacar, ¿no? Pero has dicho uno de bueno, la oreja de cerdo, por ejemplo, en Valladolid se come en muchos restaurantes la oreja de cerdo, efectivamente, ¿eh? Bien yo creo guisada, que hace muchos años en la Plaza Mayor sí, estaba el lugar donde se tomaban las orejas más, sí, bueno, los caldos de oreja más famosos de España, yo creo. Ni sí, siquiera en Galicia, que tienen tanta tradición de oreja haciendo los así caldos es. tan ricas. Se llamaba el oreja, nunca mejor dicho. Sí, 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 Y sí. la verdad es que estaba en los bajos de la Plaza Mayor, un sitio maravilloso. Bueno, yo os hablo así porque soy vallisoletano, a mucha honra. Y también quiero mi tierra, como amo Madrid también, porque son muchos años viviendo en Madrid, casi toda mi vida, pero visitando Valladolid muy frecuentemente. Tenemos a un personaje que no es para hacer un solo programa con él, hay que hacer muchos. Nos tiene que contar muchas cosas. Y yo creo que nos vamos a despedir de él con una pregunta que él nos tiene que referenciar y darnos algún truco. ¿Por qué eres tan buen historiador y escritor? ¿Por qué tienes acceso a tantas informaciones que tantas personas luchan y que no consiguen o no son capaces de encontrar? Eres un hombre muy especial en la historia cervantina. Para mí eres el hombre de la cocina cervantina por excelencia. ¿Cómo lo transmitirías, Julio? Pues mira, yo normalmente, yo soy ingeniero, de profesión y he estado ejerciéndola durante muchos años hasta finales del siglo pasado. Pero tenía una afición muy, muy grande por un personaje como es Felipe II, al cual le tenía yo una especial referencia desde mi época de estudiante con 12 o 13 años. Pasaba todos los días cuando iba al instituto por delante de la puerta donde nació Felipe II. Entonces, aquello me generó una especial atención y empecé a investigar. Eh, ¿Por qué tengo yo tantísima información, además muy veraz? Pues sencillamente gracias a mi mujer. Mi mujer es historiadora de arte, se dedica a investigar y hacer
en este momento está haciendo un programa para los hidalgos españoles y es un especialista en leer la escritura del siglo XV, XVI, XVII, etcétera. Y eso me ha permitido a mí llegar a tener documentos que habitualmente no tiene nadie. Para que os hagáis idea, una cosa muy ligera, yo tengo desde que Felipe II tenía 10 años hasta que tiene 24 y se casa, es decir, 14 años, lo que compró su casa cada día para comer. 1 de enero, 2 de enero, así 14 años. Podéis imaginar el conjunto maravilloso de datos y se podría saber prácticamente lo que comió cada día sin más que añadir lo que compraba y ponerlo en marcha con recetarios de la época. Entonces, eso es lo que me ha permitido a mí hacerlo. Luego, por otra parte, el hecho de Cervantes, bueno, pues es una persona muy querida en Valladolid, vivió en Valladolid, estuvo en la corte cuando estuvo en Valladolid, fue una especie de mentor de las comidas que hacía en las comidas reales que se hacían aquí en el Palacio Real, que este año además celebra el 500 aniversario de su construcción y estoy llamado a dar una charla precisamente sobre eso. Y entonces me llamó muchísimo la atención y he tratado de descubrir cosas sobre Cervantes, no solamente lo que tenía, sino lo magnífico que era como gastrónomo, fantástico, no solamente el Quijote, sino el resto de sus obras, y lo que sabía de vinos, que era impresionante. No solamente sabía de vinos, sino que estuvo 5 años viviendo del vino, porque se casó con una señora que vivía en Esquivias, en Toledo, que tenía una serie de majuelos que le habían sido entregados a Cervantes como dote y estuvo, eh, porque Cervantes tuvo una vida muy difícil de ganar dinero y estuvo unos años, 5 o 6, viviendo de las viñas de su mujer. Y por lo tanto era un hombre que conocía el vino a la perfección. Y cosas de este Jaez, pues las voy obteniendo gracias, como digo, a tener acceso a muchísimos documentos. Tenemos aquí dos de los grandes archivos españoles, como es Simancas y como es la Chancillería Real. Y entonces, en estos y en el Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional, etcétera, he podido obtener una serie de ilustraciones y de documentos que no todo el mundo puede tener. Bueno, y ahora solamente ya, sí que esto es la despedida. Dinos por qué la Chancillería Real, por qué Felipe II, desde los 10 hasta los 24 años, tienes eso. ¿Qué fue? ¿Por qué Valladolid fue capital de España? Una de las pocas capitales que ha tenido España. ¿Y cuántos reyes nacieron allí? Sí. Bueno, el primer rey que nace en Valladolid fue Felipe II. Nace precisamente en un edificio que hoy día es la sede de la Diputación Provincial y luego Felipe II pasa muchísimo tiempo aquí, pero tenía un problema con el clima de Valladolid. El clima de Valladolid es muy duro, en el invierno muchas nieblas y tal, no le iba bien y decide trasladarse a Madrid, que es donde mejor le va. Sin embargo, allí en el Alcázar de Madrid, su mujer en aquel momento cuando está allí, que es Isabel de Valois, no le gusta para nada y se decide ir y poner la primera capital española, Toledo. Pero allí dura muy poquito tiempo, meses, y se vuelve otra vez a Madrid y allí está durante mucho tiempo. Pero por esas avatares que pasan en las cortes, hay el duque de Lerma le convence a Felipe III, una vez que ya Felipe II había muerto, Felipe III, de llevar otra vez la corte a Valladolid y allí pues le vende un montón de posesiones y tal y hace el, todo el dinero que está escrito ahí, poco más. Y durante 5 años Valladolid es la corte. Y estando la corte en Valladolid, nace Felipe IV en lo que es hoy Palacio Real. Esos dos reyes son los dos reyes que nacieron en Valladolid. Pues muchísimas gracias, Julio. Creo que te emplazamos para otro CD de escucha y hablaremos de muchas más cosas, no solamente del vino, sino también, por supuesto, de la gastronomía y de todo aquello
que tú eres un experto. Gracias, Julio, por estar en CNE de Escucha con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer volver a veros. Todavía me acuerdo la última vez que estuvimos juntos en La Habana, en el último congreso que se celebró de excelencias. Y bueno, pues yo encantado, encantado de colaborar como hago en casi todas las revistas del Grupo Excelencias. Y bueno, me tenéis a vuestra disposición. Yo encantado de colaborar con vosotros y tocar de todas aquellas cosas que yo pueda conocer. Y algunas, pues sobre todo descubrir cuestiones históricas sobre platos y sobre vinos que no hacer yo. Y tenéis un artículo mío que escribí para la revista que se llamaba En torno a la croqueta, donde yo defiendo que la croqueta no la inventaron los franceses, ni muchísimo menos. Los franceses no inventaron ni la tortilla francesa, aunque luego han hecho una cocina maravillosa, que la siguen haciendo, pero como inventores, nada. Ya digo que un cocinero de aquí del siglo XVI, cocinero prácticamente de Felipe III y Felipe IV, hizo un libro que se llama, de Martínez Montiño, hizo una receta que se llamaba huevos doblados. Y tú te pones a hacer la receta, pim, pim, y dice, ahí va, me ha salido una tortilla francesa. O sea, que ni eso. Pero podemos hablar de cosas históricas sobre muchos platos famosos del mundo. Bueno, pues nos Bueno, pues quedamos con la tortilla amigos, española, no la francesa, no la de patatas, sino la doblada. Un La fuerte abrazo doblada. muy fuerte y dejamos que Armando nos cierre. gracias amigos de Caribe News, gracias amigos de CN Escucha. Bueno, pues un placer haber tenido en este programa al presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía desde Valladolid, allá en España. Bueno, ya lo oyeron ustedes amigos, es un gran erudito en este tema de historia y enología. Gracias, don Julio, por haber estado con nosotros en este gran programa. Y gracias a ti, José Carlos Santiago, desde Madrid, por haber enriquecido Caribe News con esta gran plática, hablando de vinos, hablando de gastronomía, hablando de historia. Ay, qué programa tan lujoso tuvimos el día de hoy. Gracias a ambos y nos vemos, si Dios quiere, pasado mañana en otro gran programa aquí de Caribe News. Se escucha. Un abrazo para ti, Julio. Un abrazo, José Carlos Santiago. Muchísimas gracias por haber me permitido hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Un Gracias, abrazo, les Julio, por tu pedimos. conocimiento. Un abrazo, Bien. amigos. Soy Armando La Garza, transmitiendo desde México.